Bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollo sin Rollo, el podcast que te acompaña a explorar ideas que te impulsan a crecer. Muy bien. Hoy nos sumergiremos en las páginas de un libro Ajá. que ha transformado la manera en que millones de personas entienden el dinero. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Un libro que sin duda ha generado mucha conversación sobre la riqueza Claro. y la libertad financiera. Exacto. Y en este deep dive de Desarrollo sin Rollo, Sí. no solo vamos a repasar las ideas principales de Kiyosaki, sino que las analizaremos a profundidad. Por supuesto. Dios. Para extraer consejos prácticos que puedan ayudarte a mejorar tu mentalidad financiera Así es. y tomar decisiones más inteligentes con tu dinero. Para guiarnos en esta inmersión, me acompaña un experto en finanzas personales y desarrollo de negocios. Bienvenido. Es un placer estar aquí, listo para compartir ideas y desmitificar algunos conceptos financieros. Genial. Comencemos con la premisa central del libro. ¿Te parece bien? Kiyosaki creció con dos figuras paternas que le enseñaron perspectivas muy diferentes sobre dinero. Su padre biológico, el padre pobre, y el padre de su mejor amigo, padre rico. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas dos visiones? Claro que sí. El padre pobre, a pesar de tener una sólida educación y un trabajo estable como funcionario público, se enfocaba en la seguridad laboral y en ahorrar para el futuro. Su mentalidad era la de trabajar duro para obtener un sueldo seguro. Es decir, la típica mentalidad que a muchos nos inculcan desde pequeños. Estudiar, conseguir un buen trabajo y ahorrar para la jubilación. Exactamente. En cambio, el padre rico, a pesar de no haber terminado la escuela secundaria, construyó un imperio empresarial con una mentalidad totalmente distinta. Él le enseñó a Kiyosaki la importancia de crear activos que generaran ingresos pasivos, es decir, que el dinero trabajara para él en lugar de él trabajar por dinero. Un cambio de paradigma total. En Desarrollo sin Rollo siempre hablamos de la importancia de cuestionar las ideas preconcebidas, y aquí Kiyosaki nos invita a hacer precisamente eso con nuestra relación con el dinero. Y esta diferencia de mentalidad es la que, según Kiyosaki, define quién queda atrapado en la carrera de la rata Exacto. y quién logra alcanzar la libertad financiera. ¿Puedes explicarnos un poco más este concepto? Por supuesto. La carrera de la rata es ese ciclo en el que las personas trabajan arduamente, ganan dinero, pero lo gastan en cosas que no les generan ingresos, como un auto nuevo o ropa de marca. Siguen trabajando para pagar sus deudas y nunca logran salir adelante. Es una trampa en la que es muy fácil caer sin una sólida educación financiera. Y vaya que es una trampa común. Muchos nos identificamos con esa sensación de trabajar sin parar, pero sin llegar realmente a ningún lado financieramente. ¿Cómo podemos entonces salir de esta carrera de la rata y empezar a construir un camino hacia la libertad financiera? Kiyosaki propone cambiar el enfoque. En lugar de centrarnos en ganar más dinero, debemos aprender a administrarlo de forma inteligente, invirtiendo en activos que nos generen ingresos pasivos. Y aquí es donde entra en juego un concepto fundamental: la diferencia entre activos y pasivos. Un tema clave que puede transformar por completo nuestra relación con el dinero. En Desarrollo sin Rollo siempre insistimos en la importancia de adquirir conocimientos financieros, y entender la diferencia entre activos y pasivos es un paso fundamental en ese camino. ¿Podrías explicarnos con ejemplos sencillos esta diferencia? Claro, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, como una propiedad que alquilas, acciones que te generan dividendos, un negocio propio que produce ganancias. Un pasivo, por otro lado, saca dinero de tu bolsillo, como un auto nuevo, la última tecnología, ropa de diseñador, una casa que compras con una hipoteca. Y aquí Kiyosaki rompe con una creencia muy arraigada, la de que una casa propia es un activo. Exacto. Él argumenta que la casa en la que vives es un pasivo, porque te genera gastos: hipoteca, impuestos, mantenimiento. No te genera ingresos a menos que la alquiles. Claro, esto no significa que no debas comprar una casa, pero es importante entender que desde el punto de vista financiero, no es un activo que te genere riqueza. Un punto que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y decisiones financieras. Y esta es precisamente la esencia de Padre Rico, Padre Pobre: desafiar las ideas preconcebidas y abrir nuestra mente a nuevas formas de pensar sobre el dinero. Ya que hablamos de cambiar la forma en que pensamos sobre el dinero, adentrémonos en las estrategias de inversión que propone Kiyosaki para construir un camino hacia la libertad financiera. Me parece perfecto. Porque de nada sirve entender la teoría si no la ponemos en práctica. En Desarrollo sin Rollo nos gusta ir al grano, a lo que realmente podemos aplicar en nuestras vidas para generar un cambio positivo. Totalmente de acuerdo. Y Padre Rico, Padre Pobre no se queda solo en la teoría, sino que nos ofrece herramientas para empezar a construir ese camino hacia la riqueza. Genial. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de inversión que nos propone Kiyosaki? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, una de las ideas centrales del libro es la importancia de generar ingresos pasivos. Es decir, ingresos que no dependan directamente de tu tiempo y esfuerzo, que fluyan incluso mientras duermes. El sueño de muchos.
Pero, ¿cómo se logra eso en la práctica? ¿Cómo podemos crear fuentes de ingresos que trabajen para nosotros? Kiyosaki se enfoca en la inversión en activos que generen este tipo de ingresos. Menciona, por ejemplo, los bienes raíces, las acciones que pagan dividendos y la creación de negocios propios. Empecemos por los bienes raíces, una inversión que siempre está en el radar cuando hablamos de construir patrimonio. ¿Qué nos dice Kiyosaki al respecto? Él considera que los bienes raíces son una excelente forma de generar ingresos pasivos a través del alquiler. De hecho, él mismo construyó gran parte de su fortuna invirtiendo en propiedades. Pero no se trata solo de comprar cualquier propiedad y esperar que el dinero llegue solo. Claro, hay que saber elegir bien las inversiones y entender cómo funciona el mercado inmobiliario. ¿Qué consejos nos da Kiyosaki para invertir en bienes raíces de forma inteligente? Recomienda investigar a fondo las zonas con potencial de crecimiento, entender las necesidades del mercado y buscar propiedades que generen un flujo de caja positivo desde el principio. También habla de la importancia de negociar, de buscar buenas oportunidades y de no tener miedo a empezar con una pequeña inversión. Un punto importante para quienes se sienten abrumados por la idea de invertir en bienes raíces. No se necesita un gran capital para empezar, sino más bien una buena estrategia y la disposición a aprender. Exacto. Y además de los bienes raíces, Kiyosaki también habla de las acciones que pagan dividendos como una forma de generar ingresos pasivos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tipo de inversión? Para muchos, el mundo de las acciones puede parecer complejo e intimidante. Lo entiendo, pero en realidad invertir en acciones que pagan dividendos es como convertirte en socio de una empresa y recibir una parte de sus ganancias de forma regular. Es como plantar un árbol y disfrutar de sus frutos año tras año. Suena bastante atractivo. Pero ¿cómo saber en qué empresas invertir? ¿Cómo elegir las acciones que realmente nos generen esos dividendos? Kiyosaki sugiere investigar empresas sólidas, con un historial de crecimiento y que repartan dividendos de forma consistente. Es importante analizar sus estados financieros, entender su modelo de negocio y evaluar su potencial a largo plazo. Es decir, no se trata de dejarse llevar por las modas o las promesas de ganancias rápidas, sino de realizar una investigación seria y tomar decisiones informadas. Exacto. La educación financiera es fundamental para cualquier tipo de inversión. Y hablando de crear tu propio camino, Kiyosaki también defiende la idea de construir un negocio propio como una de las mejores formas de alcanzar la libertad financiera. Un camino que muchos sueñan con recorrer, pero que también implica grandes desafíos y riesgos. ¿Qué consejos nos da Kiyosaki para convertirnos en emprendedores exitosos? Para él, lo primero es identificar una necesidad en el mercado y ofrecer una solución innovadora. Habla de la importancia de ser apasionado por lo que haces, de rodearte de un buen equipo y de estar dispuesto a aprender y adaptarte constantemente. Es decir, no se trata solo de tener una buena idea, sino de tener la mentalidad y las habilidades necesarias para llevarla a cabo. Y en Desarrollo sin Rollo siempre hablamos de la importancia de cultivar una mentalidad de crecimiento, de estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar los desafíos con determinación. Precisamente. Y Kiyosaki enfatiza que el camino del emprendedor no es fácil, está lleno de obstáculos y requiere de mucha disciplina y perseverancia. Pero también ofrece la posibilidad de construir algo propio, de ser tu propio jefe y de generar ingresos de forma ilimitada. Una idea poderosa que sin duda resuena con muchos de nuestros oyentes. Y para complementar estas estrategias de inversión, Kiyosaki también nos habla de la importancia de superar nuestros miedos a la hora de invertir. Muchos nos sentimos paralizados por el miedo a perder nuestro dinero. ¿Cómo podemos enfrentar este miedo y tomar decisiones más audaces? Kiyosaki argumenta que el miedo es un obstáculo mental que nos impide tomar las mejores decisiones financieras. Nos anima a ser valientes, a salir de nuestra zona de confort y a aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Pero no se trata de actuar de forma impulsiva o irresponsable. Claro, la clave está en encontrar un equilibrio entre la audacia y la prudencia. ¿Cómo podemos entonces tomar riesgos calculados sin dejarnos llevar por el miedo? La clave, según Kiyosaki, está en la educación financiera. Cuanto más sepamos sobre inversiones, sobre el mercado y sobre cómo gestionar nuestro dinero, menor será el miedo a tomar decisiones. También habla de la importancia de rodearse de mentores y asesores financieros que puedan guiarnos y brindarnos su experiencia. Un punto fundamental. No tenemos que enfrentar este camino solos. Buscar el apoyo de expertos y aprender de quienes ya han recorrido el camino puede marcar una gran diferencia. Y en Desarrollo sin Rollo siempre recomendamos la importancia de construir una red de contactos que nos impulse a crecer, a aprender y a tomar decisiones más inteligentes. Completamente de acuerdo. Y para terminar esta parte de nuestro Deep Dive, me gustaría destacar la importancia de aprender de nuestros errores en el camino hacia la libertad financiera. Un tema que a veces nos cuesta abordar. Solemos enfocarnos en evitar los errores a toda costa, en lugar de verlos como oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo nos invita Kiyosaki a replantear nuestra relación con el fracaso?
Kiyosaki nos anima a ver los errores como parte del proceso de aprendizaje. Nos recuerda que nadie nace sabiendo invertir y que todos cometemos errores en el camino. La clave está en aprender de ellos, en analizar qué salió mal y en utilizar esa experiencia para tomar mejores decisiones en el futuro. Una mentalidad fundamental para cualquier emprendedor o inversionista. No se trata de evitar el fracaso a toda costa, sino de aprender de él y de convertirlo en una fuente de sabiduría para seguir adelante. Exacto. Y Kiyosaki también nos habla de la importancia de ser pacientes y constantes en nuestro camino hacia la libertad financiera. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de construir un patrimonio sólido a través del tiempo, con disciplina, perseverancia y una visión a largo plazo. Una visión que compartimos plenamente en Desarrollo Sin Rollo. Creemos en la importancia de construir un futuro financiero sólido paso a paso, con decisiones inteligentes, con una mentalidad de crecimiento y con la convicción de que la libertad financiera está al alcance de todos. Totalmente de acuerdo. Y creo que con esto hemos cubierto una buena parte de las estrategias de inversión que propone Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre. Hemos hablado de bienes raíces, de acciones que pagan dividendos, de la creación de negocios propios, de la importancia de la educación financiera, de la necesidad de superar los miedos y de tener una misión a largo plazo. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de pasar a la última parte de nuestro Deep Dive? Sí, me gustaría añadir que Kiyosaki también nos ofrece consejos prácticos para poner en marcha estas estrategias de inversión y empezar a construir nuestro camino hacia la libertad financiera. Perfecto. Porque de nada sirve tener toda esta información si no la aplicamos en nuestra vida diaria. En Desarrollo Sin Rollo nos enfocamos en brindar herramientas que nuestros oyentes puedan utilizar para generar cambios reales y concretos. Exacto. Y Padre Rico, Padre Pobre no se queda solo en la teoría, sino que nos da una guía para empezar a movernos en la dirección correcta. Me encanta esa idea de pasar a la acción. Entonces, ¿cuáles son esos consejos prácticos que nos pueden ayudar a dar el primer paso? Bueno, uno de los más importantes y que ya hemos mencionado es la educación financiera. Kiyosaki insiste en que debemos convertirnos en expertos en el manejo del dinero. Claro, no se trata solo de saber cuánto ganamos o gastamos, sino de comprender cómo funciona el dinero, cómo invertirlo, cómo hacerlo crecer. Exactamente. Ya. Debemos aprender sobre contabilidad, sobre inversiones, sobre los diferentes mercados financieros. Y por suerte, hoy en día tenemos acceso a muchísimos recursos para aprender sobre finanzas personales. Hay libros, cursos online, podcasts como Desarrollo Sin Rollo. Exacto. Información para todos los gustos y niveles. Genial. Primer consejo entonces, a educarnos financieramente. ¿Qué más nos recomienda Kiyosaki? Otro consejo fundamental es controlar nuestros gastos. Debemos aprender a diferenciar entre necesidades y deseos y a gastar nuestro dinero de forma inteligente. Es decir, evitar caer en la trampa del consumismo. Comprar solo lo que realmente necesitamos y destinar el resto de nuestro dinero a la inversión. Exactamente. Kiyosaki habla de la importancia de vivir por debajo de nuestras posibilidades, de no dejarnos llevar por las apariencias y de enfocarnos en construir un futuro financiero sólido. Un consejo muy sabio. Y creo que va muy de la mano con la filosofía de Desarrollo Sin Rollo, ¿no? Crecer como personas sin necesidad de acumular cosas materiales. Totalmente. Se trata de buscar la libertad financiera, la tranquilidad de saber que tenemos el control de nuestro dinero y de nuestro futuro. Me encanta. Y hablando de control, otro consejo que da Kiyosaki es la importancia de pagar nuestras deudas lo antes posible. Sí, las deudas son un gran obstáculo para alcanzar la libertad financiera. Kiyosaki recomienda elaborar un plan para salir de deudas lo antes posible y evitar endeudarnos innecesariamente. Claro, porque las deudas nos quitan libertad de acción, nos atan a un trabajo que quizás no nos gusta, nos impiden invertir y nos generan estrés. Exacto. Y por último, pero no menos importante, Kiyosaki nos anima a rodearnos de personas que nos inspiren, que nos apoyen y que compartan nuestra visión. Fundamental. Buscar mentores, amigos, socios que nos impulsen a crecer y alcanzar nuestras metas. Correcto. Kiyosaki habla de la importancia de aprender de los que ya han recorrido el camino, de buscar consejos y de rodearnos de una red de apoyo. Excelente. Entonces, para resumir, Kiyosaki nos recomienda educarnos financieramente, controlar nuestros gastos, salir de deudas y rodearnos de personas que nos inspiren. Consejos sencillos pero muy poderosos. Sin duda. Y lo mejor es que todos podemos ponerlos en práctica desde hoy mismo. Exacto. No importa en qué punto nos encontremos, siempre podemos empezar a tomar decisiones que nos acerquen a la libertad financiera. Totalmente. Y con esto, creo que hemos llegado a la final de nuestro Deep Dive en Padre Rico, Padre Pobre, aquí en Desarrollo Sin Rollo.
Hemos analizado las ideas clave de Kiyosaki, hemos explorado sus estrategias de inversión y hemos recopilado sus consejos más prácticos para empezar a construir nuestro camino hacia la libertad financiera. ¿Te gustaría añadir algo más para nuestros oyentes? Simplemente me gustaría recordarles que Padre Rico, Padre Pobre es un libro que nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre el dinero, a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades y a tomar el control de nuestro futuro financiero. Muy bien dicho. Y para quienes quieran profundizar en el libro, les recomendamos escuchar el audiolibro completo en Audible. Encontrarás enlace en la descripción de este episodio de Desarrollo sin Rollo. Una excelente forma de repasar los conceptos claves y de seguir aprendiendo. Y por supuesto los invitamos a compartir sus reflexiones sobre este deep dive en nuestras redes sociales. Nos encantaría saber qué les ha parecido. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y con la audiencia de Desarrollo sin Rollo. Igualmente. Y a todos ustedes, queridos oyentes de Desarrollo sin Rollo, les recordamos que el camino hacia la libertad financiera es un viaje que comienza con un solo paso. Anímense a darlo. Hasta la próxima.